Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenos días. Y Hola Peter. muy buenos días también a cada uno de nuestros amables participantes. Bueno, una jornada más el día de hoy, ¿no? Que vamos a proseguir pues con el desarrollo de las actividades que ya están programadas, ¿no? O aprobadas también por el Ministerio de Justicia, ¿no? Muy bien, hoy día es domingo, espero que todos se sientan bien, que estén bien, ¿no? Hagamos votos porque así sea también en lo sucesivo, por favor. De todas maneras hay que seguir cuidándonos. Hay, saben ustedes, mayor cantidad o hay mayor incidencia, ¿no? De casos, de reportes sobre, ¿no? Sobre esa enfermedad y les pido de todas maneras, de todo corazón a cada uno, ¿no? Que se cuide, que tomen las medidas de precaución, ¿no? No bajemos la guardia en ningún momento, como le digo, ¿no? Hay una gran cantidad, ¿no? de personas infectadas, creo en estos últimos días ha subido más, ¿no? Y de repente uno no es consciente de ello hasta que se empieza a acercar, se empieza a aproximar, ¿no? A la familia o a uno mismo, ¿no? Y ahí recién toma conciencia. Ya, eso básicamente, de todas maneras, quería recordarlo para que lo tengan en cuenta. Ahora, con relación a lo que estaba mencionando Oscar, acá veo una pregunta y no dice, ¿la fase de afianzamiento será igual que la anterior? Sí, efectivamente, ¿no? Pero ya saben ustedes, de todas maneras son tres evaluaciones, bueno, dos que son prácticas y la tercera que es calificada, ¿no? Sin embargo, también se les ha mencionado, ¿no? Hay algunos de ustedes, ¿no? Que como en la anterior ¿no? En la evaluación, pues estuvieron bien ya, ¿no? Para la segunda fecha ya estuvieron muy bien. Incluso el capacitador verá en su momento, pues, si está, ¿no? Bien avanzado en su evaluación de la fase práctica, pues incluso le podría exonerar de la tercera, ¿no? Ya, todo eso lo va a ver ya seguramente el capacitador en su debido momento, en su debida oportunidad, ¿no? Por tanto, les pido de todas maneras que vayamos ya practicando, vayamos viendo algunos videos de repente relacionados al tema de familia y procuremos pues desarrollarlo de la mejor manera. Ahora también, la próxima semana vamos a entrar al módulo de lo que es el procedimiento de conciliación familiar, ¿no? Y aquí sí vamos a tener una mayor participación de cada uno de ustedes. Por lo tanto, desde ahora ya les sugiere, ¿para qué? Para que se vayan juntando de a tres, ¿no? Como dice Oscar, pues de acuerdo a la afinidad que tengan, de acuerdo de repente a las preferencias que tengan, pueden ir haciendo grupos de a tres, pero ¿para qué? Uno, para ir ensayando ya de repente, ¿no? Las prácticas, porque ustedes saben, pues, que el curso de familia faltan 2 semanas nada más y acabamos, o sea, ¿no? Rapidito. Y, eh, y sobre todo también para las próximas clases van a ser básicamente exposición por grupos, ¿no? Por grupos de tres, ¿no? Le vamos a dar a cada uno un tema para que ustedes lo puedan desarrollar, hacer sus diapositivas, hacer su material por ahí, si pueden, no sé, pues de repente otra actividad, un quiz, un Kahoot, si quieren hacerlo, o no sé, una sopa de letras, un pupiletras, ¿no? Lo hagan así por grupos y de tal manera en el momento que les toque exponer, ustedes no hacen su actividad. Ya, eso les voy pidiendo desde ahora, ¿no? Que se vayan ya juntando de a tres para darles el tema a cada grupo y ustedes mismos puedan exponer, ¿no? A través, pues, ¿no? del Meet, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy, vamos a continuar con el tema. Permítame, voy a compartir una pequeña lectura para que ustedes puedan, leerlo, a ver, aquí a través de nuestras pantallas, a ver, no sé si se puede leer. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, por favor, leen esto un ratito, a ver, 1 minuto, 2 minutos para leer Historia del elefante. A ver.
De aquí le voy a hacer algunas preguntas, por favor, lean este pequeño cuento, este pequeño relato, ¿no? Bien, supongo que todos ya han podido leer, ¿no? Lo que hemos compartido en la pantalla, ya todos han podido leer. ¿Alguien que no haya terminado de repente? Sí, doctor, un favor, lo puedo poner de nuevo porque mi internet estaba un poco lento y no se veía bien. Ya, muy bien, vamos a ver. O alguien que lo lea, a ver, por favor, ¿no? A ver, un voluntario o un voluntarioso, a ver. Sí, doctor, ¿puedo leer? Sí, adelante, Fiorella, a ver. Historia del elefante. Esta historia sucedió hace muchos años a 6 ciegos de un pueblo de Kenya, cuando el rey los fue a visitar. Los 6 ciegos se enteraron de que el rey iba al camino al pueblo montado en un elefante. ¿Un elefante? ¿Y cómo debe ser el elefante?, se preguntaron. Así que los 6 decidieron adentrarse en la selva para encontrar uno. El primer ciego chocó, ay, me mareó, ya. El primer ciego chocó con la trompa, el segundo con un colmillo, el tercero con una oreja, el cuarto con una pata, el quinto con la barriga y el sexto con la cola. Todos regresaron a casa convencidos que ya sabían cómo era un elefante. Nada más llegar, empezaron a hablar sobre lo que habían descubierto. ¡Qué fantástico! ¿Qué es un elefante?, dijo el primero, tan blando y largo como la manguera de un bombero. No es muy duro y alargado, respondió el segundo, que había tocado con el colmillo. ¿Pero qué decís?, intervino el tercero, que había chocado con una oreja. Un elefante es plano y delgado como un filete. No, hombre, no. Si era como un gran árbol, insistía el que había chocado con una pata. Los dos restantes se habían encontrado por el camino y todavía discutían si el elefante era como la pared de una cueva o como una cuerda. Listo, gracias, Fiorella. Muy bien. A ver, supongo que han estado atentos todos, ¿no? Han estado atentos y ¿qué queremos, no? ¿Cuál es el objetivo de esta pequeña lectura de introducción al tema, no? A ver, en primer lugar, a ver, ¿quién está por ahí? Hugo David.
Buenos días, ¿cómo estás, Hugo David? Está en su cama, creo, Hugo David, todavía. A ver, por ahí, ¿alguien más? Doctora Gracie, buenos días, ¿cómo está? Doctora Gracie. Está preparando el desayuno, dice doctor. Bien, a ver. Shirley, a ver, Shirley, no está Shirley. Doctora Gina Amaro, así está la ¿Cómo doctora. voy a decir que no estoy, doctor? ¿Qué pasa? Acá estoy, siempre presente. A ver, doctor. Shirley. Sí, una pregunta, a ver. ¿Cuántos eran los ciegos? 6, doctor. ¿Cuál 6, de los ciegos, cuál de los ciegos tenía razón? Ninguno, porque todos veían, o como había tocado diferentes partes del elefante, no le podían dar una definición correcta de lo que nosotros sabemos que es un elefante. Muy bien, gracias, Shirley. A ver, Liz Mendoza. Liz Mendoza Berna. Doctor, buenos días. Liz Mendoza, ¿cómo estás? Buenos días. Liz, ¿cuál de los ciegos tenía razón? Bien. Yo creo, doctor, que todos tenían la razón porque ellos están dando su opinión o su veredicto de acuerdo a lo que ellos han, o sea, de lo que han palpado, de lo que, como son ciegos, solo tuvieron la opción de tocar nada más. Y están dando su opinión de acuerdo a lo que ellos han sentido. Muy bien. Tenemos dos. Considero. Bien, Liz, gracias. Gracias, Liz. Tenemos dos posiciones aquí, ¿no? Shirley y Liz. Shirley dice que ninguno tiene la razón y Liz dice que todos tienen la razón. ¿Alguien más por ahí que se atreva a opinar, a comentar de repente o tiene una tercera posición? Profesor, buenos días. Marcelo, buenos días. ¿Qué tal? Ahí yo creo que los 6 tienen diferentes percepciones porque los 6 no han tenido la misma, digamos, el mismo tacto, ¿no? Ya. O sea, eso significa que pueden haber 6 percepciones sobre un mismo objetivo, digámoslo así. ¿Cuál de, entonces, todos tienen la razón o ninguno tiene la razón? Todos tienen parcialmente la razón porque, claro, ninguno ha tocado todo el elefante, entonces, claro, todos tienen la razón en parte, ¿no? O sea, mejor dicho, ninguno está cierto de lo que es un elefante. Ya. ¿Quién podría ser más objetivo para decir cómo es un elefante? Alguien que de repente pueda apreciar al elefante desde, ¿no? Desde alguien que pueda ver en este caso, ¿no? Porque los 6 eran ciegos, ¿no? A ver, ¿por qué traigo a colación esta pequeña historia de los elefantes y de los ciegos, o del elefante y de los ciegos? ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en un conflicto, estamos sumidos en un conflicto, cada persona, cada parte te va a contar las cosas de esa manera, ¿no? Cada persona te va a contar así las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada persona, como dice Marcelo, pues tiene su perspectiva, ¿no? Y no es que no tengan la razón, todos tienen la razón. Todos tienen la razón, pero desde su ángulo, ¿no? Desde su posición. No podríamos decir desde su punto de vista, porque eran ciegos, pues en este caso, ¿no? Pero todos tienen la razón ahí. Y sucede lo mismo cuando estás en un conflicto, en una audiencia de conciliación. Te van a contar cada uno desde su perspectiva y te va a decir las cosas fueron así. Por esa razón yo siempre les decía, ¿no? Nunca le preguntes en una audiencia de conciliación, ¿y tú qué opinas? O tú qué puedes decir lo que él ha dicho. O sea, eso no puedes hacer, ¿no? Porque le estás confrontando. Porque cada uno tiene la razón. O sea, y a cada uno le tienes que, bueno, dar, digamos, a cada uno le tienes que creer. O sea,
en base a la buena fe, ¿no? Que es uno de los principios de la conciliación, en base a la veracidad y todo ello, tú tienes que creer en ellos, ¿no? Porque esa es su forma de mirar. De repente tú como conciliador tienes otra mirada, pues, ¿no? Tú tienes de repente más conocimiento, de repente tienes más experiencia y vas a darle otra mirada a lo que ellos están exponiendo, a lo que ellos están proponiendo, ¿no? Entonces, ya no se olviden ustedes, pues, que en una conciliación ambas partes tienen la razón. Y si hay más personas y estás en una audiencia con de repente multipartes, igual todos tienen la razón, ¿ya? Por ahí vamos a empezar. El día de hoy vamos a analizar un poco lo que es el conflicto familiar y para ello, ¿no? Vamos a pedir también la colaboración de cada uno de ustedes, ¿no? Nosotros como conciliadores tenemos que analizar en realidad el conflicto, ¿no? No para explicarle a las partes, no para, digamos, en la audiencia, ¿no? Hacer de repente hacer uso de esto, sino simplemente para que ustedes tengan una visión más amplia, una visión más clara, ¿no? De lo que es el conflicto. Y para que no estén como los ciegos desde un lado u otro lado, de alguna manera ustedes tengan una visión más integral, pues, de lo que realmente es o cómo es el conflicto, ¿no? Entonces, para ello, nuevamente nos vamos a valer ¿de qué? Del mapa del conflicto, ¿no? Recuerden ustedes, el mapa del conflicto, pues, involucra a tres elementos, ¿no? En este caso, persona, proceso y problema, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Mapa del conflicto, esbozado por Juan Pablo Lederach. Él dice, pues, un rato dice, ¿no? Cuando tú quieras abordar un conflicto, ¿no? Ahora, de repente, ¿no? Para una conciliación de repente es muy rápido, de repente quizás pues no sea muy, digamos, tomando en cuenta de repente que no son conflictos cotidianos, de repente, ¿no? Quizás no sea muy, muy importante hacer un análisis así profundo del conflicto, pero alguna vez también les mencioné, ¿no? De que esta parte teórica que nosotros vemos y hemos visto también en la fase ¿no? En el curso anterior, le va a servir no solamente para abordar conflictos de materia familiar, ¿no? O de repente conflictos, pues, civiles, sino que incluso te va a servir para que mañana más tarde, por ahí, si ¿no? decides, pues, estudiar, pues, lo que son conflictos sociales, ¿no? O conflictos ambientales, ¿no? Conflictos grandes, digamos, ¿no? Donde involucra una gran cantidad de personas, población, incluso, ¿no? Te va a servir de mucho, dice, ¿no? Porque lo mismo dicen que sucede en un conflicto internacional, por ejemplo, ¿no? Un conflicto entre países, lo mismo dice, esas mismas características se pueden ver reflejadas en un conflicto familiar. Entonces, tenemos que conocer, ¿no? Primero, las personas, tenemos que conocer el proceso y tenemos que conocer el problema. Esos tres aspectos, esos tres elementos debemos conocer. Muy bien. Ahora, si nosotros estamos inmersos en un conflicto familiar y nos dice primero tenemos que analizar a la persona, primero tendríamos que identificar a las personas involucradas, a ver. En un tema de alimentos, por ejemplo, a ver. ¿Quiénes serían las partes involucradas? A ver, hago un voluntario. ¿Quiénes serían las partes involucradas en un tema de alimentos? Los padres y los hijos, pues. Ya. Ya, muy bien. ¿Alguien más por ahí? Los padres y los hijos igualmente. Muy bien. Listo, Juan Carlos. A ver, en parte tienen la razón. ¿Saben por qué? Miren, porque quizás la pregunta es muy breve, es muy rápida. ¿Qué pasa si es un tema de alimentos de esposo a esposa o de esposo a, ¿no? Doctor,
Liz, dígame. Al decir alimentos no solo se refiere papá e hijos, también puede ser hijos, padres, o como dicen, ¿no? Esposo, no sé, no necesariamente tienen que ser padres e hijos. Ajá, ya. Entonces, ¿no? Ahí debemos estar atentos, ¿no? Puede que involucre de repente, pues puede que sea, ¿no? De repente que son dos padres que están peleando por la pensión de un hijo, pero puede que sea para un hijo mayor de repente, ¿no? Ahí no va a venir la mamá, ¿ya? Y también tengan presente, ¿no? Aunque a veces, bueno, ustedes saben, pues como ayer dijo, ¿no? Hugo, la pensión para los hijos mayores es hasta los 28 años. ¿Quién va a venir a reclamar esa pensión para ese hijo, no? Vamos a suponer que tenga 19 años nada más. No va a venir la mamá. ¿Quién tiene que promover la conciliación? Él mismo, ¿sí? Entonces el conflicto, ahí las partes serían pues el hijo y el papá nada más, o el hijo y la mamá. O puede ser una situación en la cual eso es una persona adulta mayor que le está reclamando pensión a sus hijos. Igualito, ¿no? Sería pues, las partes involucradas sería papá, hijo. Entonces, ahí también, ¿no? Para hacer ese análisis debemos tener presente, ¿no? O sea, el caso en concreto. No todos los casos son iguales, ayer decíamos, ¿no? Entonces, bien, tendríamos que identificar a las personas involucradas. Avanzando un poco más, pues, ¿no? En este caso, tendríamos que identificar, pues, quiénes son las partes primarias y habría que ver también si hay partes secundarias, ¿no? En un conflicto de alimentos por la tenencia, ¿no? Por la tenencia de los niños, ¿ya? ¿Quiénes serían las partes involucradas? A ver, ahora quizás la pregunta está más completa. ¿Y quiénes serían partes primarias y quiénes serían partes secundarias? Doctor, doctor, no sé si está bien la pregunta. Usted dijo, en un proceso de alimentos, por la tenencia, ¿quién sería la parte involucrada? ¿O es tenencia o es alimento, doctor? Porque en alimentos no se puede, ¿cómo se llama? Acumular tenencia. Ya. ¿O de repente entendí mal su pregunta? Ya, está bien, ¿no? Ya, en un proceso de alimentos o de tenencia de los niños, ¿quiénes serían las partes involucradas? Y ¿quiénes serían las partes primarias? Y ¿quiénes serían las partes secundarias? Bueno, ahora, sí, Margarita, ahora... tratándose de padres a hijos, entonces las partes primarias sería papá, mamá e hijos. Y las partes secundarias, pues sería el juzgador, ¿no? Quien va a resolver el conflicto. No sé, es mi concepto. Ya. ¿Alguien más por ahí? Bien, solamente Margarita, ¿no? A ver, bueno, Juan Carlos. creo que el actor principal aquí es el menor, ¿no? Porque sobre él se va a ver el tema con cuál de los padres va a ir, y los padres serían el tema secundario, ¿no? El jugador simplemente es un tercero que va a orientar, no es parte en el proceso. Sea conciliador o sea el juez, ¿no? Es un tercero nada más que está ayudando a tomar una decisión, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí, para esclarecer algunos puntos, ¿no? Con relación a la intervención. Uno, en un caso de conciliación sí se pueden acumular, ¿eh? Tenencia, régimen de visitas y alimentos. O sea, viene por un caso nada más y se puede incluir dentro de la audiencia los otros temas, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Ya? Sí se pueden incluir otros temas más, ¿no? O sea, de repente la parte vino y dijo, quiero alimentos nada más, pero durante el desarrollo de la audiencia, la otra dice, pues ya está bien, te voy a dar alimentos, pero también quiero de una vez que se resuelva el régimen de visitas, ¿no? Y bueno, dice, está bien, vamos a resolver el régimen de visitas también. Y la otra parte dice, pero también quiero el tema de la tenencia de una vez. Y se puede incluir dentro de la audiencia de conciliación. O sea, por ahí vamos a partir que sí es posible. Disculpe, yo sé que se puede acumular esas varias pretensiones. Listo, Margarita. Bien, gracias. Entonces,
Ahora, también habría que ¿no? También recalcar de que en una audiencia de conciliación quienes resuelven el conflicto o quienes solucionan el conflicto son las partes involucradas, ¿no? Es el conciliador el que coadyuva, el que ayuda, ¿no? A que ellos puedan tener una buena comunicación, mejoren la relación, pero al final las decisiones las toman ellas, ¿no? Seguramente Margarita también se refirió al tema judicial, pues donde es un tercero el que resuelve, ¿no? Entonces, vean ustedes, las partes primarias aquí serían, pues, ¿no? Serían los padres y los hijos, si están discutiendo por un tema de tenencia o alimentos, ¿no? Ellos serían las partes primarias. Pero también pueden haber partes, ¿cuáles serían las partes secundarias, no? Quizás los niños también vivan con uno de los padres, pero también viven en la casa del abuelo, o sea, ¿no? De uno de ellos. Y los abuelos también juegan un papel importante, ¿no? Los abuelos también juegan un papel importante. Para el ámbito judicial, de repente para el ámbito jurídico no es muy importante, pero ya les he comentado desde ayer de que nosotros tenemos que verlo desde un plano un poco más integral, ¿no? Al tema de la solución del conflicto. O quizás de repente uno de estos padres, ¿no? Ya tiene otra familia, ¿no? Y si bien es cierto, ellos no van a decidir, ellos no van a estar en la audiencia, ellos no van a suscribir el acta de conciliación, ellos no van a suscribir el acuerdo, pero de alguna manera también, ¿no? Las partes, de alguna manera, pues, algunas veces tienen que, de repente, consultarlo con ellos, ¿no? O, es más, hay personas que vienen a la audiencia de conciliación, no de repente porque ellos quieran, sino porque su papá le dijo, el hermano mayor le dijo, anda, les está exigiendo, ¿no? Ahí tendríamos que ver cuáles serían las partes secundarias, ¿no? Que podrían ser los papás de uno de ellos, o sea, los abuelos del niño, o de repente su pareja, de repente, ¿no? Que la pareja le dirá, pues, oye, mira, yo ya no puedo, exígele al papá de tu hijo, pues, ¿no? Exígele, ¿ya? Como le digo, si bien es cierto, ellos no son determinantes, ellos no están en la audiencia, ni tienen por qué venir tampoco a la audiencia, pero sí juegan un papel muy importante detrás, ¿ya? E incluso alguna vez les mencioné, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues hubo un juicio de régimen de visitas sobre unos jovencitos, ¿no? Ella tenía 17 años, él tenía 18 años, o un poco más, o 20 años creo, el papá de la criatura. Y hacen un proceso judicial y el juez ordena pues que el régimen de visitas sea sin externamiento. ¿Qué significa sin externamiento? Pues que solamente el papá del niño venga y lo vea dentro de casa, ¿no? Así había ordenado el juez, ¿no? Los días sábados y domingos de 3 a 5 de la tarde, como el niño tenía pues un añito creo, entonces el papá tenía que venir a la casa, ¿no? A ver a su hijo. Eso fue la resolución, sin embargo, cuando viene a visitar, ¿no? Ya le tocaba su régimen de visitas, viene a la casa, toca el timbre y sale el dueño de la casa. ¿Quién era el dueño de la casa? ¿La mamá del niño que tiene 16, 17 años o su papá de ellos? ¿No? Eran sus padres, pues, una jovencita de 16, 17 años, bien difícil que tenga casa, ¿no? Bueno, un poco complicado, ¿no? Pero. Entonces, toca el timbre, sale el dueño de la casa y le dice, sí, ¿qué haces tú aquí? No, vengo a hacer mi régimen de visitas, tengo un régimen de visitas acá. ¿Y quién dice? Bueno, acá tengo mi orden judicial, pues. ¿Y el juez en qué momento me preguntó a mí, no? Acá es mi casa. Yo a mi casa permito a quien, ¿no? A quien yo quiero. Pues. Pero el juez le ha dicho, pues anda, dile al juez, pues que esta es mi casa y acá no entras tú, ¿no? Entonces vean ustedes, pues ahí el juez no tuvo en cuenta en ningún momento pues a las partes secundarias, ¿no? Pero en conciliación sí podríamos hacer eso. Vamos a suponer que se tratara del mismo caso, ¿no? Le preguntaríamos a la jovencita, y dígame, ¿tú crees que el régimen de visitas podría realizarse en tu casa? Sí, que venga nada más. ¿Y tus papás, tus padres, ¿no? Que son los dueños de la casa, le permitirán que él entre? ¿Ya? Y puede que diga, uy, cierto, ¿no? De repente no le van a dejar entrar.
Entonces ahí habría que ver, ¿no?, que el acuerdo conciliatorio de repente ya no sea ahí en la casa de él, ¿no? Y lo cuento por experiencia propia, ¿no? También vi ese caso, un caso parecido, donde le pregunté, ¿no? ¿Y crees tú que de repente tus papás le permitan que él venga a ver a la casa ahí en la sala? Y me dijo, no, la verdad no, doctor, porque él cuando se fue, cuando se retiró, porque él también vivía ahí, él se fue malcriado con mi mamá, le insultó, es más, le levantó la mano a mi papá y nunca más va a poder entrar ahí, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empezamos a generar otras opciones, ¿no? ¿Cómo podría ser el régimen de visita? De repente con externamiento, de repente que el papá le lleve, o que la mamá le lleve al niño a la casa de él, ¿no? Algo así. Todo eso tienes que tomarlo en cuenta en una conciliación, ¿ya? Entonces, por esa razón debemos estar atentos no solamente a las partes primarias o directamente involucradas, sino también a las partes secundarias, ¿no? Y lo que dice Juan Carlos también tiene razón, las partes, los terceros serían ahí, pues, ¿no? Ya sea el mediador, el conciliador, o el juez, ¿no? Dependiendo, pues, del conflicto. A dónde le hemos llevado el conflicto, ¿no? Muy bien. Ahora, también tendríamos que ver cómo es la situación de poder, ¿no? Porque si hay demasiado desequilibrio de poder, sería un poco complicado llevar a cabo la audiencia de conciliación, ¿no? Sería un poco complicado, ¿no? Alguna vez, en una audiencia de conciliación, pues era una señora, una humilde señora que trabajaba, creo, pues ¿no? Trabajaba como canillita, ¿no? Y pues la otra parte era un congresista de la República, era, ¿no? La parte invitada, ¿no? Y a la audiencia viene la señora sola, ¿no? Es más, con su periódico todavía ahí, estaba trabajando, pues, y de repente no había terminado de hacer su trabajo y llegó todavía con algunos periódicos. Y por el otro lado vino un congresista, ¿no? Con los lentes negros, con sus 4 guardaespaldas y 2 abogados más, ¿no? Imagínense ustedes, la señora cuando vio, pues, ¿no?, al congresista y con sus, ¿no?, su guardaespaldas, encima, pues, con 2 abogados más a la audiencia de conciliación, pues la señora ella misma empezó a temblar, ¿no? O sea, ahí también tendríamos que hacer, ¿no?, de repente, pues, buscar un equilibrio de repente, ¿no? ¿Cómo? De repente, pues, no permitiendo que ingresen los guardaespaldas, o solamente si ha venido con 2 abogados, pues no hay necesidad de que ingresen 2, al menos 1, nada más, porque la ley te dice que puedes venir acompañado de un asesor, ¿no? ¿Para qué 2? No te dice 2, te dice un asesor, te dice. Y en todo caso, pues, si la persona se siente, a pesar de eso, de repente todavía siente, pues, que no hay un equilibrio de poderes, quizás también incluso, ¿no?, ver la posibilidad de que la audiencia se pueda suspender y para una próxima oportunidad también pueda venir acompañada de su abogado, ¿no?, para tener cierto equilibrio. Ahora, también, no sé ustedes si se habrán enterado, había un caso muy mediático también sobre un tema de tenencia, fue bien sonado, ¿eh?, del dueño del Hotel Los Delfines, ¿no se acuerdan? ¿No? Ese fue un tema sumamente sonado que fue visto por conciliación, luego a nivel judicial, y en realidad pues fue enorme ese caso, ¿no? Hubo un conflicto por la tenencia de la niña, ¿no? Y al parecer, pues, incluso ahí se vieron luego inmersos ¿no?, en un tema, en un procedimiento administrativo, tanto el conciliador como el centro de conciliación, ¿no? Porque al parecer, ¿no?, le habían favorecido a él como, bueno, al varón, toda vez que, bueno, tenía muchas propiedades, tenía un poder económico enorme, ¿no? Y en cambio la otra parte, ¿no?, era una parte justamente sin, ¿no?, muchos recursos, ¿no? Ya, entonces, eso también tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Procurar, ¿no?, buscar en la audiencia, pues, que cierto equilibrio, ¿no?, para que puedan expresar su voluntad de manera
sin ningún inconveniente. Dentro del análisis de conflicto, identificando a las personas nada más, también tendríamos que ver, ¿no? Si dentro de esa familia, y para eso a veces nos puede servir, ¿no?, el genograma, también para ver si existen alianzas, ¿no? Ustedes saben, pues a veces, o a veces alianzas, o de repente coaliciones, o incluso triangulaciones, incluso podría haber, ¿no? Por ejemplo, el tema del SAP, que estábamos viendo ayer, ¿no?, el síndrome de alienación parental, es un tema, ¿no?, donde el papá, pues, o el papá o la mamá tanto le habla mal, ¿no?, del padre, que pues este niño empieza a odiar al padre, ¿no? Y cuando el papá viene a la visita ya él ya no quiere. ¿Por qué? Porque ha habido todo un proceso, pues, ¿no?, de manipulación sobre, ¿no?, la voluntad de ese niño. Entonces, eso también tendríamos que estar atentos, ¿no? Si existen alianzas, o por ahí si existen coaliciones, o de repente hay triangulación, y en todo caso, en ese proceso de triangulación, de repente se ha generado lo que llamamos el síndrome de alienación parental. Nunca, dicen, pues nunca puedes hablar mal de la mamá o del papá, ¿no? Nunca puedes hablar, nunca puedes hacer eso, ¿no? No debes hacer eso, nunca. De repente, como pareja, no fue bueno, pero nunca puedes indisponer al padre o a la madre. Pero cuando suceden los conflictos, pues como les digo, los conflictos en familia son tan emocionales, pues que a veces no miden las consecuencias y pues no le importa nada, ¿no? Y habla mal de la otra persona delante de los niños, o a veces de repente dice, pero yo nunca he hablado mal. Sí, pero la mamá o el papá o las personas, el entorno con el que vive siempre está hablando mal del papá o de la mamá, ¿no? ¿Ya? Entonces, todo eso habríamos que tener en cuenta cuando estamos analizando el conflicto. ¿Cuáles son las emociones y percepciones en un conflicto? ¿Cómo perciben el problema cada uno, ¿no? O sea, ¿qué visión tiene cada uno del problema? Para uno de repente es una cuestión sencilla, para otro de repente demanda mucho, pues, mucha preocupación, angustia. No todos, digamos, afrontamos los problemas de la misma manera, ¿no? Para unos, pues, están acostumbrados y lo pueden manejar sus emociones, sus sentimientos. Para otros, no necesariamente. En un conflicto familiar, ¿qué sentimientos sobresalen? ¿Habrá buenos sentimientos dentro de un conflicto familiar? La gran mayoría de las emociones que son ahí, pues, son negativas, ¿no? Hay rabia, cólera, ira, desesperanza, ¿no?, resentimiento, y esos son los que van a sobresalir. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta cuando estamos analizando un conflicto en familia? Los aspectos culturales presentes también. O sea, no es por discriminar, pero cada, digamos, población, cada ciudad tiene su propia idiosincrasia y tiene también sus formas, ¿no?, de poder apreciar al conflicto, ¿no?, según el lugar donde esté, según el nivel cultural, el nivel educativo y todo ello. Como yo le mencionaba, pues, en la vida práctica, ¿cómo hacemos para nosotros enterarnos más o menos del nivel educativo? Teníamos unas fichas, ¿no? En esa ficha la hacíamos llenar, pues, hasta que tenga estudiado, si tiene primaria, secundaria, o de repente, pues, tiene nivel, ¿no?, técnico, universitario. Eso de alguna manera también a veces nos permite, pues, manejar la audiencia de tal o cual manera, o utilizar tal técnica, tal herramienta, tal instrumento de comunicación también durante el desarrollo de la audiencia. Y sobre todo, ver cuáles son las necesidades, ¿no? Ustedes saben, pues, que en los conflictos, en todo conflicto encontramos posiciones, intereses, y debajo de los intereses están las necesidades. Y las necesidades pueden empezar por las necesidades básicas, ¿no?, que es la comida, que es la bebida, ¿no?, lo necesario, ¿no?, para poder subsistir. Y conforme vamos cubriendo esas necesidades, pues van aumentando otras y van creciendo otras, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero es así? Vean ustedes, seguramente alguna vez en su vida ustedes se habrán dado cuenta, de repente, que cuando empezaron a trabajar, ganaban poquito y más o menos le alcanzaba, ¿no? Les alcanzaba, haciendo duras penas, pero le alcanzaba. Y ustedes decían, ¿cuándo me darán un aumento? ¿Me darán un aumento?
y cuando le dieron el aumento, nuevamente seguía en esa misma posición, ¿no? O sea, le descansaba, pero de repente hacía más esfuerzo. Decía, ojalá que me den un aumento. Y conforme le van dando aumento, cada vez, ¿no? Cada vez estamos en la misma situación. O sea, ¿no? Ahora, si me daban un aumento, ahí sí ya estaría bien. Dice, no, pero te dan el aumento y sigues con lo mismo. O sea, nuestras necesidades cada vez van aumentando, ¿no? Por esa razón, pues, a veces nuestros ingresos cada vez se sienten más pequeños, ¿no? ¿Ya? No, le cuento como experiencia personal, yo también igualito, ¿no? Cuando ganaba poquito decía, pues si me dan un aumento voy a vivir ya, ¿no? Tranquilo. Me dieron el aumento, igualito me seguía, ¿no? Me seguía faltando, seguía necesitando. ¿Por qué? Porque vamos también cubriendo otras necesidades, ¿no? Y también a veces vamos generando nuevas necesidades, ¿no? Hace 20 años, ¿quién tenía la necesidad de tener pues, estar en las redes sociales, ¿no? ¿Quién tenía esa necesidad hace 20 años? ¿Mm? No había, ¿no? No había ni el Facebook tampoco, ¿no? Ahora, ustedes actualmente, a ver, ¿quiénes no revisan su WhatsApp o su Facebook todos los días? A ver. ¿Quién de ustedes no lo hace, no? Entonces son necesidades que también se van creando, van apareciendo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Luego de hacer un análisis sobre la persona, ¿no? Siguiendo la estructura de Juan Pablo Ledrech sobre el mapa de conflicto, analicemos el proceso, ¿no? ¿Cómo es la dinámica del conflicto? ¿Cómo se inició el conflicto, ¿no? Ahí habría que ver, pues, cuáles son las fuentes del conflicto, ¿no? A ver, alguien que me diga las fuentes del conflicto, a ver, que vimos en la clase, o en el curso básico, a ver. Alguien que se acuerde de las fuentes del conflicto. Medio punto, por favor. Oscar, un punto, ¿qué dices tú? Doctorazo, un punto necesario. Ya, un punto, a ver. Alguien, por favor. ¿Quién quiere un punto? A ver. No se vale, doctor, mi curso básico lo llevé hace tiempo. Uy, Sandra está desventada. Igual, 2 años. Juan Carlos también, igual. A ver. Un punto para quien me diga. A ver. Doctor, Sí. buenos días, le habla Luz Sarmiento. ¿Cómo está Luz? Dime. Bien, mire, las fuentes del conflicto depende, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, en un mismo hogar, ¿no? Algunos, el marido puede tener algunas expectativas, a veces la mujer es indiferente, por decirlo así. Los intereses mismos de crecimiento, de repente, de cómo criar al hijo, o dónde establecer su hogar, cosas así, ¿no? O sea, las fuentes de conflicto en realidad son los mismos intereses, las mismas expectativas, que a veces por falta de comunicación devienen justamente en conflicto. Eso serían en parte las fuentes del conflicto, las básicas en todo caso, ¿no? Porque no coinciden sus intereses, no coinciden en las expectativas como familia. Muy bien, Luz, muy bien, sí, efectivamente, ¿no? 1,5 puntos, doctor. ¿Cómo dice? 1,5 puntos, por favor. Sí, pero queríamos las cinco fuentes de Las conflicto. 5. Completas, si no, no va. Claro, completo, sí. Sí, es que también es los caracteres de las personas, ¿no? También influyen en esos intereses, en cómo conducir, los roles mismos que pueden tener los miembros de esta familia, los que están inmersos en el conflicto. Así es. Sí, bien, Luz. Bien, creo que en el chat han puesto a alguien, a ver, no. Bien. Entonces, ese punto va para Oscar. Oscar, tienes un punto, ¿eh? Gracias. Guárdalo ahí, Oscar, para más tarde. Gracias, doctor, me hace falta porque nadie se sacó cara por mí estos días. Doctor, buen día, Grace le saluda. Hola, Grace. Dime, Grace. Disculpa que no le había contestado hace un momento que mi hijo estaba que quería su desayuno. Estaba, como se dice, flash.
Doctor, Tenías un conflicto ahí, sí, un conflicto familiar. exactamente, sí. Doctor, respecto a las fuentes de conflicto, los hechos y la realidad que recuerdo, los hechos y la realidad, los otros tres no recuerdo muy bien. Un cuarto de punto, ¿no? Doctor, menos un punto. Qué feo tu corazón, doctor Oscar. Bien, ya, mientras se van acordando por ahí, vamos avanzando. A ver. Entonces, ahí estarían, como le digo, pues, ¿no? Cómo se inició el conflicto, ¿no? Como nos dice Luz, pues, de repente pueden ser las expectativas que tenga cada uno de ellos, ¿no? De repente, los intereses particulares, ¿no? O sea, también, ¿no? O sea, por más que sean a veces parejas, también a veces hay intereses comunes, ¿no? Como pareja, pues, y intereses también a veces particulares, ¿no? A veces uno de repente de ellos quiere desarrollarse profesionalmente, el otro de repente quiere desarrollarse más personalmente o familiarmente, pueden haber intereses de esa naturaleza, ¿no? O también los valores, ¿no? Los valores. Ustedes saben, pues, cuando se juntan, ¿no? Son personas extrañas que vienen con sus propios valores, con sus propias costumbres, ¿no? Con sus propios hábitos, y pues cuando tienen al niño, pues uno de repente quiere imponerle tal o cual valor, el otro de repente tal o cual tipo de educación, ¿no? Tipo de formación. Entonces por ahí pueden haber conflictos de esa naturaleza. O pueden ser por los mismos recursos, ¿no? Que es otra fuente de conflicto, los recursos. En este caso eran 2 y le alcanzaban, de repente ahora que son 3, de repente pues el niño gasta mucho, ¿no? Ustedes saben, pues gastar en pañal todos los días es un gasto diario, ¿no? De repente no solamente es cuestión de los pañales, sino de repente tiene que tomar fórmulas, o de repente, ¿no? Es un niño que ha nacido con ciertas deficiencias o de repente con ciertos problemas, ¿no? Y de repente necesita zapato ortopédico, lentes, tratamientos, ¿no? Entonces, eso puede ser también parte, ¿no? De una fuente, ¿no? Que dé inicio al conflicto. Ahora, ¿qué situaciones han aumentado el conflicto, no? ¿Por qué el conflicto ha crecido de repente, ¿no? Ustedes saben, pues, que un conflicto no nace así tampoco, no brota así, no de la noche a la mañana. También es un proceso, ¿no? Que de repente primero se manifiesta como problema, ¿no? O sea, uy, iba bien, pero me sacaron del trabajo. Me sacaron del trabajo. O sea, todo estaba yendo bien, ¿no? Como familia y todo, pero de un momento a otro me sacan del trabajo. Ese es un problema. Pero dice, bueno, no importa, ¿no? De acá a 15 días ya tendré otro trabajo, de acá a un mes. Y informe, ustedes saben, pues, ahora más que nunca, ¿no? ¿Cómo debemos cuidar nuestro trabajo, no? ¿Por qué razón? Porque no hay trabajo, ¿no? Es más ahora que ya han prohibido, por ejemplo, los que estamos en el sector público, han prohibido los contratos CAS. Ahora, ¿cómo ingresan, ¿no? al sector público? Ahora que el Congreso está discutiendo el ingreso de terceros al ámbito público, o sea, peor se pone la situación, ¿no? Entonces, esa situación, como le digo, que es un problema, conforme va pasando el tiempo, se puede convertir, pues, ¿no? En una situación mayor que puede desencadenar, pues, en un conflicto. Oye, pues, está bien, ¿no? Que te hayan botado de tu trabajo, pero busca trabajo, pero lo estoy buscando, dice, ¿no? Lo estoy buscando, pero no encuentro, pero dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Por qué en lo mismo, nada más de repente? Pero no encuentro, y ahí empieza el conflicto, ¿no? O sea, ya cuando de repente ese problema no ha sido debidamente solucionado o se está demorando demasiado en solucionarse, ¿no? ¿Qué acciones se ha tomado para enfrentarlo? O sea, ¿cómo la familia ha hecho para enfrentar esa situación inicial? Hay parejas que se separan, se divorcian y dicen, pues no, nos hemos separado, pues yo nunca le voy a pedir a ese hombre, nunca le voy a pedir nada porque yo puedo sola, ¿no? Yo puedo salir adelante, ¿no? Puedo ser padre y madre para mi hijo, dicen algunas, ¿no? Oye, pero en realidad, hasta cierto momento de repente puedes hacerlo, ¿no? Y qué tal también si tienes un problema de repente donde te quedes sin trabajo, ¿no?
Ahora que tenías trabajo, de repente puedes decir, pues no, puedo ser padre y madre, pero has tenido una situación, o de repente, no, Dios no quiera, pero has tenido una situación, una enfermedad, o estás mal de salud, y de repente no puedes. Entonces, inicialmente podías manejar esa situación, ahora no lo puedes hacer. Dice, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Llamarle, buscarle de repente para... Esas son las acciones previas, ¿no? El conflicto va naciendo así, va creciendo así, se va gestando de esa manera, ¿no? No es que de un momento a otro venga, pues, al centro de conciliación, ¿no? Viene al centro de conciliación porque de repente ya le ha llamado, ha hablado con sus padres para que envíe la pensión, ha hablado, oye, dile pues ¿no? Al Roberto que envíe plata para sus hijos, se está olvidando, ha hablado con sus amigos, más allegados, o sea, ya intentó por otros medios, ¿no? Ya le mandó pues por el WhatsApp, oye, y la plata para los hijos, del Facebook ya publicó de repente, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? ¿Qué acciones han tomado para enfrentarlo? De repente, pues, vean ustedes, ¿no? Conozco un caso donde, pues, él se hacía el desentendido, no daba la pensión para sus hijos, pero en su Facebook publicaba, bueno, he estado de viaje acá, he estado de viaje allá, con autos y todo eso, ¿no? Y a la mamá de los niños se le ocurre mandar un mensaje al Facebook, también colgar en Facebook, ¿no? Sí, muy bien, ¿no? Tú tomándote fotos por allá, por acá, ¿no? Paseándote por todo el Perú, sin embargo tus hijos, mira cómo están. Fotos de los niños en Facebook, ¿no? Entonces, ese conflicto, ¿no? Ese conflicto, pues, que de repente pudo ser manejado entre ellos nada más, ahora se ha vuelto público, ¿no? Dirán, Leoni, pero eso está mal, no se puede hacer, pero ya se dio, o sea, ya se presentó esa situación. Entonces, ahora todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ahí ya se enteró, ya, lo más allegado, lo más cercano, pues, cómo es la situación. Eso ayuda a mejorar el conflicto, o a solucionar el conflicto, o lo empeora, ¿no? De alguna manera, pues, lo empeora, ¿sí? A ver, Rocío España dice, las fuentes son hechos y realidad, recursos tangibles, intangibles. Te falta, Rocío, por ahí. Doctor, yo también puse. A ver, recursos, estructura, necesidades básicas, valores, relaciones, hechos. María Isabel Villanueva Barrios. Sí, bueno, ya pasó el tiempo ya, ¿no? Qué feo tu corazón, doctor. Doctor, ya veo punto, pero todo. Claro, pues doctor, un cuarto de puntos. Ya, tiene que ser en el momento, bueno, vale, ya han ido a revisar ya su manual. Doctor, internet está lento, doctor. ¿Qué acciones han tomado, ¿no? Para poder resolver el conflicto? Lo mismo que sucede de repente en un tema civil, ¿no? Uno cuando va a un centro de conciliación a exigir la obligación de dar suma de dinero, es porque ha intentado muchas cosas ya, ¿no? Uno ha intentado hablar con él, de repente le ha mandado mensajes al WhatsApp, de repente a las redes sociales, al correo electrónico, de repente ya le ha ido a buscarle a su casa, de repente ya le ha mandado cartas notariales, ¿no? Y lo mismo sucede, pues, en tema de, ¿no? Un conflicto familiar, o sea, ya se ha hecho todo lo necesario ya, ¿no? Sin embargo, no ha habido respuesta de la otra parte, ¿no? O indiferencia, o burla, ¿no? O demándame si quieres, pues, o anda donde quieres, quéjate donde quieras, ¿no? O sea, esas son las respuestas típicas que existen cuando hay conflictos de esta naturaleza, ¿no? Anda donde quieras, demándame, total, yo tengo 5 abogados, dicen. Tengo mi abogado de cabecera, dicen, ¿no? Así hay respuesta de esa naturaleza, ¿no? Incluso alguna vez, cuando no empezábamos en la conciliación, pues hacíamos de conciliadores y notificadores también, íbamos, le llevábamos la notificación, ¿no? Señor, mire, yo vengo a notificar una invitación para conciliar. A ver, ¿sobre qué es? Si es sobre alimentos. Ah, mira, a ver. En tu cara, ¿no? Rompían la invitación, o sea, no, esa misma situación, pues,
incluso hasta ahora se da, ¿no? La vez pasada me comentaba una señora que ha ido a la DEMUNA, porque ustedes saben que la DEMUNA también ve, ¿no?, conflictos así familiares y sobre todo pues los temas de alimentos, tenencia, régimen de visita, también se puede ver a nivel de las DEMUNAs, pero las DEMUNAs tienen esa deficiencia, digamos, ¿no?, por llamarlo así, o algunas DEMUNAs, de que la invitación le da a la misma solicitante, le da, ¿no? Ya señora, ¿quieres una conciliación? Muy bien, ahí está, lléname los formatos, te hace la invitación, ya señora, llévalo, entrégalo a él. Y ese es un riesgo, pues. Ese es un riesgo, porque imagínense, de repente está peleado con él, han discutido, o de repente es muy agresivo, y le das la invitación para que ella misma lo lleve, ¿y qué tal si le pega, le agrede, o le hace esas escenas, puede romperlo, ¿no? Picadito y puede suceder, ¿no? Entonces, si vamos a hacer nosotros conciliación, no permitamos, ¿no?, que sea el mismo usuario quien se encargue de llevar la notificación. Para eso tenemos, pues, un courier, para eso de repente tenemos un pupilo que nos ayuda, pues, ¿no?, en realizar esas actividades de notificación, ¿no? Y como les había recomendado alguna vez, pues, procuren más bien de buscarse un pupilo, enséñele bien cómo notificar, porque los notificadores, en realidad, los couriers son un desastre, en realidad, para renegar esto. ¿Ya? Bien. A ver, ¿qué más deberíamos tener en cuenta, no? En cuanto a la comunicación, ¿no? ¿Cómo se llevan? O sea, ¿de qué manera se comunican, ¿no? Si hay buena comunicación, si hay personas, pues, que se enojan tanto que no es posible poder llegar a conversar con ellos, ¿no? O sea, van, le reclaman la pensión de alimentos, ¿no? Y le dice, pues, que le mantenga, ¿no?, tu marido, que le mantenga, pues, ¿no?, que te mantenga y mantenga a tus hijos ahora, ¿no? O sea, ¿qué me vienes a pedir, ¿no? Como si fuera obligación del nuevo, pues, asumir las obligaciones también de los hijos, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, ¿no? Cuando vienen a pedir una conciliación, le preguntaríamos, sí, señora, ¿y qué tal? ¿Cómo se comunican? Bueno, sí, ¿no? A veces un poco malcriado, pero cuando está frente a otras personas, ahí sí es, ¿no? Ahí sí es todo un santito. Entonces, con ese santito sí de repente es probable que se pueda, ¿no?, conciliar y llevar a cabo una audiencia de manera tranquila. ¿Existen alteraciones en la comunicación? Puede que sí. Ustedes saben, pues, ¿no?, de repente hay barreras en la comunicación. Ahora, aprovechando de barreras y aprovechando que Oscar tiene ese punto guardado en su bolsillo, a ver, mencióneme las barreras de la comunicación, a ver. Y le damos ese puntito, a ver. Barreras de la comunicación, a ver. Voluntario, por favor. Creo que me acuerdo dos, doctor. Ya, tiene que ser completo, pues, Margarita, a ver. Todos o nada. Entonces no lo digo, doctor. A ver, alguien por ahí. Oscar está regalón el día de hoy, ¿eh? Ojo, pero no regalo fácil. Listo, a ver, barreras de la comunicación. Doctores, lo llevamos hace poco. Sí, lo es. No hay barreras de la comunicación, no se acuerdan todavía. Ya. Listo, pasó el tiempo, muy bien. Doctor, ¿no son barreras psicológicas, sociales, algo así? Ya, dime los 5, a ver. A ver, psicológicas, barreras, sociales, barrera lingüística, otra barrera, no me acuerdo. Me acuerdo de eso. Ya está por ahí, pero nada, Oscar, guarda el punto más tarde, por favor. Sigue, sí, en el bolsillo. Doctor, yo le puedo decir buenos días. A ver. Son barreras semánticas, barreras psicológicas, barreras fisiológicas, barreras físicas y barreras administrativas. Muy bien. Listo, Oscar. Ya sabes, la doctora Isabel Rocío Apelo, su punto. Muy bien, doctora. Gracias, muy bien. ¿No? Muy bien. Listo. Aprenda. Muy bien. Vamos a continuar, a ver. Ya.
Bien, entonces habría que ver, ¿no?, si existen alteraciones en la comunicación, ¿no? Esas son algunas barreras, ¿no?, las que nos acaba de mencionar, pues, ¿no?, la doctora, que podrían presentarse, ¿no? Y la idea es, pues, de alguna manera tratar de romper esas barreras para que exista una comunicación fluida, mejoremos la comunicación, mejoren las relaciones y sea más fácil resolver los conflictos, ¿no? Siguiendo con el análisis del conflicto o del mapa del conflicto, que es problema, no, persona, proceso, y ahora estamos con el problema. Tendríamos que ver con relación al problema, ¿no?, describir el meollo del conflicto, ¿no? Cuando nos dice describir el meollo del conflicto, tendríamos que identificar ya aquí, ¿no?, directamente cuál es la fuente del conflicto, ¿no? Por ahí nos dijeron, puede ser de repente los recursos, ¿no? Puede ser la estructura, puede ser, ¿no?, otra de las fuentes del conflicto, la estructura, puede ser los hechos y la realidad, las necesidades básicas, o de repente los valores, ¿no? Y tenemos las cinco fuentes del conflicto. Habría que identificar cuál de ellas es, o de repente hay dos fuentes, o hay tres fuentes de repente, ¿no? Puede que sean los recursos, la escasez de recursos, ¿no?, y también los valores. O también puede ser los hechos y la realidad, ¿no? Muy bien, entonces habría que identificar cuáles son las posibles fuentes del conflicto. Como digo, puede ser una sola fuente, pero pueden haber varias fuentes. Luego, analizando el conflicto, ¿no?, en este caso, pues lo que es el problema, habría que ver cuáles son los intereses, ¿no? Cuáles son los intereses, preocupaciones y necesidades. En realidad las preocupaciones son parte de los intereses, ¿no? Pero debajo de los intereses están las necesidades, ¿no? Recuerden ustedes, pues, cuando analizábamos un conflicto, cuando analizábamos el conflicto ¿no?, de la naranja, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Ahí, pues, teníamos un claro ejemplo, ¿no?, de cómo se presentan todos los conflictos, ¿no? Y de alguna manera, para que las personas que de repente no han llevado con nosotros, ¿no?, el curso básico, ¿no?, para que ustedes tengan una idea muy clara y dónde se refleja y dónde, digamos, está, digamos, la lógica de todo el procedimiento conciliatorio, se da en el ejemplo de la naranja, ¿no? Dos padres que se están peleando, o dos niños que se están peleando por una naranja, ¿no? Los dos quieren la naranja, a eso, el hecho que tú quieras la naranja y el otro también quiera la misma naranja, a eso se llaman posiciones. Pero debajo de las posiciones siempre hay intereses. ¿Cómo descubrimos los intereses? Haciendo dos preguntas. Oscar, un punto más, a ver. ¿Cuáles son las preguntas para explorar intereses? A ver. Dos, doctor. A ver, Margarita, ¿cuáles son esas preguntas? El por qué y el para qué, doctor. Muy bien, ¿Preguntas Margarita. abiertas? Las preguntas abiertas. Ya, las preguntas para explorar intereses es el por qué y para qué. Muy bien, Oscar, la doctora Margarita pone su bono. Punto bonus. Muy bien. Punto bonus. Esas son las preguntas para explorar los intereses. En este ejemplo que estamos haciendo de la naranja, los dos quieren la naranja, esas son sus posiciones. Cuando tú le preguntas por qué o para qué quieres la naranja, uno te dice, yo quiero la naranja porque quiero la cáscara, ¿no?, para hacer mi experimento, y el otro dice, yo quiero la naranja porque necesito las semillas para hacer mi germinación. Esos son sus intereses, ¿no? Esos son sus intereses. Y debajo de esos intereses siempre hay necesidades, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de los niños? Quedar bien, de repente, con su profesora, sacar buenas notas, o sea, el tema de la educación, ¿no? Entonces, todos los conflictos tienen esas mismas características: posiciones, intereses y necesidades. Todos, absolutamente todos, ¿no? Ya sea en el ámbito civil, familiar, contrataciones con el Estado, societario, por ahí en temas de salud, todos tienen esa misma estructura. Todos los conflictos tienen esa misma naturaleza. Entonces, nosotros también deberíamos buscar, ¿no? Eso, ¿y a dónde lo vamos a hacer? O sea, porque los intereses, a veces, como le digo, pues están muy ocultos, muy escondidos. ¿Dónde lo vamos a hacer eso? En una audiencia de conciliación, y si no se puede, dentro de la audiencia en la cual estamos reunidos los tres, o sea, el conciliador y ambas partes, se podría hacer en el caucus, o también llamada sesión privada, ¿no? El caucus o sesión privada. Ahora,
quizás todas las necesidades no van a ser cubiertas, ¿no? Pero al menos las más importantes quizás puedan ser cubiertas dentro de ese proceso de negociación, dentro de la audiencia de conciliación. ¿Qué más deberíamos tener en cuenta cuando estamos analizando el conflicto, cuando estamos viendo ya el conflicto en este caso, ¿no? Hacer una lista de puntos a resolver, ¿no? ¿Cuáles son los puntos conflictivos a resolver? Cuando una persona a veces viene a pedir alimentos, dice, señora, muy bien, alimentos, conciliación le va a costar 300 soles. Bueno, es lo que cuesta aquí el promedio de una conciliación por alimentos, ¿no? 300 soles. Pero hoy aprovecharíamos, señora, ¿y el papá de sus niños viene a verle a sus hijos? Sí, doctor, pero viene cuando quiere, dice. ¿No? Viene a la hora que le da su gana, ¿no? Es más, creo que no viene a ver al niño, más bien viene a verme a mí, ¿no? O sea, con quién salgo, con quién estoy, con quién hablo, estas cosas. Entonces ahí podríamos aprovechar la pregunta, ¿no? Y también le gustaría resolver el tema de las visitas también, de repente. ¿Se puede? Sí, también se puede, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, esos serían los puntos conflictivos a resolver, ¿no? Ahora, si te dice, no, solamente quiero alimentos nada más, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero incluso, ¿no? Nosotros siempre hablamos de alimentos como si fuera un concepto también, pues, único, ¿no? Y sabemos, pues, que los alimentos involucran muchas cosas, ¿no? Para nosotros es un concepto jurídico, así, no lato, pero en realidad involucra muchas cosas, ¿no? Que incluso, ¿no? Algunas están enumeradas, ¿no? En el Código de Niño y Adolescente, pero hay otras que no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguridad. ¿Qué niño no necesita seguridad, por ejemplo? Y eso no está incluido, ¿no? Un niño vivir seguro, tranquilo, tranquilidad, por ejemplo. ¿No? Y ese concepto, pues, no está. O sea, ¿por qué? Porque es un concepto, ¿no? De repente un poco subjetivo, de repente, ¿no? Porque a nosotros cuando nos hacen de definición de alimentos, nos dice comida, salud, educación, vivienda, recreación, ¿no? Pero hay otros temas más de repente, ¿no? Cuidado, atención, ¿no? Y esas cosas, pues, no están. Pero podemos hacer una lista también, o sea. Seguridad. ¿Cómo podría brindarle seguridad de repente, ¿no? Que esté constante, llamándole, constante con las visitas, de repente compartir, ¿no? Momentos no solamente con el hijo, de repente con sus amigos también, con sus amiguitos, ¿no? ¿Ya? Eso también tendríamos que verlo, ¿no? Anotarlo, que es importante, ¿no? Que quizás, como le digo, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito legal, judicial, pues eso no lo ven. Ustedes saben, pues cuando haces un juicio de alimentos, el juez te dice, ya, alimentos, ya, listo, plata, nada. ¿No? Y con tus 300 soles que te dan el juez, que ordena el juez, pues de esos 300 soles tienen que sacar para todo, ¿no? Y ustedes saben, los que tienen hijos, que esos 300 soles en realidad pues no alcanza para el resto. Ah, pero el resto lo vas a poner tú, dice, ¿no? Claro, pero tú también trabajas, tú estás, ¿no? A cargo del niño, tú también le ayudas a hacer las tareas, lavas la ropa, le cocinas, le llevas al colegio, lo traes, ¿no? Entonces, no compensa. No compensa, ¿no? Todo eso habría que hacer una lista también, ¿no? Y eso en tema de familia es, digamos, bueno, es más sencillo, creo, trabajar. Bueno, al menos, ¿no? Como ya tengo experiencia en eso mucho tiempo, yo cuando trabajo con los padres, en temas de alimentos para sus hijos, sí le doy, ¿no? Su hojita en blanco, a ver, y tú, a ver. Hazme un presupuesto de cuánto gasta tu hijo, ¿no? A la mamá. Al papá también. A ver, tú también, a ver, tienes una hojita en blanco, por favor. Ahí hazme una lista de todo lo que necesita tu niño. De todo, ¿no? Comida, salud, educación, vivienda, recreación, de todo. Pero es la mitad, doctor. Sí, por eso le digo, a ver, tú haz todo un presupuesto y también la señora está haciendo un presupuesto. Quiero comparar los presupuestos. Pero a veces te dicen, ¿pero cómo lo hago? A ver, fácil le digo, ¿no? A ver, ¿cuánto necesita de desayuno? ¿Cuánto? A ver, ¿de desayuno cuánto? ¿Cuánto gasta en el desayuno? ¿Cuánto gasta en el almuerzo? ¿Cuánto es su cena? Y así.
Entonces, así cada uno va poniendo pues lo que necesita el niño, ¿no? Y eso también, ¿para qué te sirve, no? Porque miren, cuando el papá, ¿no? El obligado o el acreedor alimentario, ¿no? Como lo dice pues jurídicamente, el acreedor alimentario hace la lista, dice pues a ver, desayuno, en el desayuno 2 soles gastará, 2 soles. Almuerzo, 5 soles, 4 soles le pongo almuerzo, ¿no? Y cena, 3 soles, ¿no? 3 más 4, hay 9 soles ahí nada más, ¿no? Ahora, no sé quién puede tomarse un desayuno con 2 soles, ¿no? Salvo que te des a dieta y te tomes aquí una quinoa con un pan. No sé, ¿ya? Pero sí, se puede trabajar de esa manera, ¿no? En el ámbito de la conciliación familiar. Luego, también habría que ver, analizar los recursos existentes, ¿no? O sea, quiénes pueden jugar un papel constructivo, ¿no? en este conflicto. O sea, quiénes podrían coadyuvar a que este conflicto pueda solucionarse, ¿no? Acá de repente a veces pueden intervenir, o podría no ser factible, de que nos podrían ayudar quizás los padres, ya sea de él, de ella, ¿no? Podría ser, aunque en los acuerdos no los podemos consignar a ellos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ustedes saben pues que en una conciliación las obligaciones van a ser entre ellos nada más, o sea, no puedes colocar a un tercero. Pero mi mamá le puede ir a recoger al niño, dice, ¿no? Claro, pero la mamá no está involucrada en este procedimiento conciliatorio, ¿no? O mi papá lo puede llevar de un lado para otro, le puede desplazar a la casa del señor para, ¿no? llevarle al niño para que, yo no quiero verlo, dicen. ¿Ya? Si bien es cierto, estos terceros o las partes secundarias pueden jugar un papel importante, como le digo, ¿no? En la solución del conflicto, pero a ellos no los podemos consignar dentro del acuerdo conciliatorio. No los podríamos consignar. Luego, también, ¿no? ¿Qué objetivos alcanzables pueden ser aceptados por todos, ¿no? A veces, pues, hay personas que vienen en su conciliación y te pide, pues, no quiero 2.000 soles de pensión alimenticia para mi menor hijo, ¿no? 2.000 soles, muy bien, no hay problema. ¿En qué trabaja él? Él es cobrador de combi. Y ahora, no es que esté criticando el trabajo de nadie, pero no sé si esa cantidad que está pidiendo de 2.000 soles mensuales para su hijito, él lo podría cubrir o no. Porque siempre nos hemos acostumbrado a pedir más, ¿no? Yo me imagino que la mayoría de ustedes, por ejemplo, cuando hace sus demandas de alimentos, siempre piden 60%, ¿no? Me imagino que ¿no? La mayoría de ustedes hacen eso, ¿sí? O a alguien se le ocurre poner, solicito el 15% nada más de pensión alimenticia para mi menor hijo. Siempre tiene que ser el máximo, de todas maneras. Pero si sabes que no te van a dar el 60%, ¿por qué lo pides, Julia? Porque siempre se pide el tope, ¿no? Entonces de ahí a la misma conciliación en el desarrollo del proceso, cuando es hijo único voy a pues te otorgan el 30%. Es el máximo que entregan acá en Tingo María. Pero siempre se pone un monto, incluso cuando pides un monto fijo, ¿no? A veces pones 900, 1.000, sabiendo que el señor se dedica a la agricultura y a veces lo mucho que tú puedes sacar es 400 soles mensuales. Pero siempre se pone un monto alto. Ya, sí, ¿y por qué no le pides el 59% nada más? No, a criterio, no. Generalmente yo siempre les digo que les voy a pedir un 40%, ya cuando es hijo único. Ya, no, pero cuando planteas tu demanda, ¿no? En tu escrito de demanda, ¿por qué pones 60% y no pones 61 o 59? No, porque es el tope el 60%. No lo he pensado, doctor, ni un 57, ni 58.5 o 99, 57.99%. Siempre el tope máximo. Doctor León. Sí, doctora Margarita. ¿Usted sí pone el 59%, doctora Margarita, o no? No, doctora, a veces pongo menos. Si no, yo voy al 60%, se pone cuando hay varios hijos.
Más que todo porque la norma dice que al obligado se le puede, ¿cómo se llama? Pedir un descuento de hasta el 60% de su saber que percibe. Por eso siempre se acostumbra a poner 60%. No es porque nos van a dar el 60%, sino hay que regatear, de ahí bajan, porque si pido 20 me van a dar 10. A eso voy. Muy bien, doctora Margarita. ¿En qué parte del Código Civil o Código del Niño o Adolescente dice que solamente puedes pedir hasta el 60%? Doctor, no recuerdo, pero sí leí hace bastante tiempo, que hasta el 60%, porque si no, si se pediría más, ya estaríamos poniendo en riesgo la subsistencia, ¿no? O la supervivencia del abogado, del obligado. Bien, pero quedaría como tarea, ¿no? A ver en qué parte del Código Civil o Código del Niño y Adolescente dice que solamente puedes pedir hasta el 60%. Solamente puedes pedir hasta el 60%. Voy a revisarlo, doctor. Ya, miren, queda como tarea. Ya. ¿Ya? Doctor, una preguntita. Sí, María Isabel. Hay un caso que el demandado se hizo descontar el 82%, doctor. Ya. ¿Y le En la dieron? cual, ¿no? Le dieron el 82%, doctor, eso de la Marina. Y yo planteé la demanda y estamos en prorrateo, doctor. Él tiene 4 hijos, pero le dieron 82%. Pero ese 82% fue judicialmente, o sea, le descontaron judicialmente. Finalmente, doctor, y era una transacción en la audiencia de ahí nomás de conciliación, ahí nomás hicieron. Que le descuenten el 82%, doctor. Ya. Yo le voy a decir. Buenos días, doctor. Pero el 82% no corresponde porque contraviene ya la misma norma, porque es hasta el 60%. Por eso le preguntaba, ¿no? Por eso le preguntaba, ¿en qué parte? Si varios hijos es el 60% nada más. Y entonces esa conciliación no está bien establecida. Por eso les pregunto, ¿no? ¿En qué parte de la norma dice que solamente puedes pedir hasta el 60%? ¿Ya? Y queda tarea, ¿no? Entonces ya ustedes me dicen, ¿no? De repente en la tardecita me dicen, acá Lo dice la dice ley laboral. Ya, por eso me dicen Sí, doctora Luz. Doctor, está en la ley laboral el porcentaje. Ahora, en el caso que señala la doctora del 82%, si son pronunciamientos diferentes, porque a veces el obligado tiene hijos aparte, entonces, obviamente no hay confluencia en la decisión de uno u otro juez, ¿no? O tal vez otros diferentes centros de conciliación, entonces se superan los montos. Pero eso ya es, pues, potestad del obligado de solicitar de repente un prorrateo, ¿no? Para que se inseren los montos y le puedan otorgar a sus hijos solamente hasta el porcentaje que realmente señala la ley. Ya, o de repente un prorrateo para que ese 82% se divida entre todos los hijos. No puede llegar al 82%, doctor, porque le vuelvo a decir, en la ley laboral se establece el porcentaje del 60%, no está ni en el Código de Civil ni en el Código Civil. Es la ley laboral la que establece los porcentajes. Ya, muy bien. Doctor, si mal no recuerdo, establece, creo que en el Código Civil con respecto a los bienes embargables, o sea, hay un acápite indica, ¿no?, de que se pueden embargar los bienes de una persona hasta un 60%. Por lo tanto, la conciliación o el trámite judicial que indica la compañera, que indica que se ha hecho hasta el 82%, si las partes lo han acordado así, yo creo que estaría bien, porque la norma indica de que se puede embargar hasta un 60%, pero si no impide de que la otra parte pueda dar más, si está de acuerdo. Muy bien. Ya, está bien, ¿no? Vamos a tener acá algunas opiniones en realidad, ¿no? Distintas, y está muy bien, ¿no? La idea es propiciar el diálogo, la comunicación, ¿no? Ahora, yo estaba, mire, cuando yo le hago la pregunta, de alguna manera,
atendiendo un poco, ¿no?, a lo que es la escucha activa y todo eso, ¿no?, que hemos visto en el curso básico, ¿no?, donde digo, ¿en qué parte dice, o sea, en qué parte, ¿no?, la norma, ¿no?, en qué ley te dice que no puedas pedir más de 60? Una cosa es pedir, ¿no?, porque la pregunta es, ¿quién te prohíbe pedir el 100%? ¿Quién te prohíbe? Nadie te prohíbe pedir. Otra cosa es cuánto te van a dar. Por eso yo les preguntaba, ¿no? De repente nosotros como abogados tenemos esa costumbre de pedir hasta el 60%, ¿no? Pero por un tema de costumbre. Por esa razón de repente no pedimos 59%, o como dijo por ahí Shirley, de repente 59.5%, ¿no? Por un tema de costumbre, ¿no? Ahora, el hecho que yo en mi demanda pida pues el 61%, no significa que me van a dar el 61%, porque una cosa es pedir y otra cosa es que me van a dar, o lo que está señalado en la norma, en la ley, ¿no? Son totalmente cuestiones distintas, ¿ya? Son cuestiones totalmente distintas, ¿no? Entonces ya, como le digo, como abogados de repente acostumbramos a pedir esa cantidad, ese porcentaje, básicamente por un tema de costumbre, ¿no? Ahora me dirán, pero en la ley laboral, de repente en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Civil sí van a encontrar el 60%, pero lo que tú dices, Juan Carlos, ¿no? O sea, solo se puede embargar, dicen, por cuestión de alimentos hasta el 60%. ¿Por qué? Porque es embargo. ¿Y qué es el embargo? Es una medida de fuerza, es una medida cautelar, ¿no? O sea, le está ordenando el juez, te está obligando, es más, como es inaudita pars, ¿no? Las medidas cautelares, pues, de un momento a otro tú vas y ya te descontaron, o sea, no te avisan, ¿no? Pero esa es una medida forzada. Ahora, en el tema de la conciliación, por ahí nos dice la doctora Margarita, han llegado a un acuerdo donde él le va a pasar el 82%. Ahora, yo no estoy diciendo si está bien o está mal eso. ¿Por qué razón? Porque puede, y como yo he tenido alguna vez un caso, ¿ya? Yo he tenido un caso así, algo parecido, y era también de la Marina o de la FAB, no me acuerdo muy bien ya, por el tiempo, en que ellos acordaron, pues como tenían 4 hijos, se dijo, pues, oye, quiero pasarte el 62%. ¿No? Voluntariamente quiero pasarte el 62% porque, ¿no? Eso es lo que ¿no?, le va a alcanzar a tus hijos, ¿no? Y quiero que me descuenten. Ahora dirán, pero oye, se está poniendo en riesgo la integridad del acreedor alimentario, del obligado, ¿no? Y cuando él dice, pues, no, lo que pasa es que yo tengo una compañía de seguridad aparte, ¿no? O sea, lo que me paga la Marina, la FAP, en realidad, pues, es un ingreso que yo tengo, pero aparte yo tengo una compañía de seguridad, o sea, tenía una compañía de vigilancia. Y entonces me imagino que esa compañía de vigilancia, pues, incluso de ahí sacaba más de repente, o de repente ahí tenía más ingresos de los que realmente ganaba, pues, en la FAP o en la Marina, ¿no? O sea, esos temas también tendríamos que ver. Ahora, de repente podría ser hasta un 60% de sus ingresos que percibe como marino o como no, como oficial de la FAP, y además de repente, ¿no?, de sus ingresos que tenga, pues, en su empresa, ¿no? Pero no se podía hacer de la empresa porque la empresa estaba a nombre ¿no? Es una persona jurídica distinta. Entonces, de ahí no se le podría descontar, es una persona jurídica distinta. Y donde él era el dueño, era el socio, pero no, de ahí no se le podía descontar. Y él conscientemente dice, bueno, yo quiero dar el 62%. O sea, a eso también deberíamos estar atentos, ¿no? No necesariamente, pues, a ese ingreso, sino de repente si tiene otros ingresos más. ¿Ya? Ahora, sí, desde acá les voy señalando, ¿no? Si por ahí han visto de repente que las partes acuerdan de repente más del 60%, el problema va a ser mañana más tarde, ya, acordaron, vamos a suponer en el caso de la doctora Margarita, acordaron 82%. Muy bien, autonomía de la voluntad de las partes los quieren, pues ellos han decidido, muy bien. El asunto es si no cumple, ¿no? O va a la Marina, pues, si no le quieren descontar, porque en la DIECO o en la DIPER, ¿no?, que son las instituciones, pues, que hacen los descuentos, a veces no quieren conciliación.
¿no? Es más, en la mayoría no te acepta una conciliación. Y es más, tu conciliación tienes que ejecutarla. ¿Para qué? Para que empiecen a descontar. ¿Y ustedes qué creen? ¿El juez al momento de ejecutar esa acta de 82% va a ordenar el 82%? Yo pienso que no. El juez lo único que va a poder ordenar es que se le descuente, pero hasta el 60%. Y ahí va a señalar, pues, ¿no? Que la norma, ¿no? De alguna manera, pues, que se está poniendo en riesgo la integridad del acreedor, ¿no? Ahora, como le digo, una cosa es el tema de la autonomía de la voluntad de las partes y otro tema podría ser, pues, el criterio que tenga el juez. Me estoy poniendo nada más en el papel del juez, ¿no? Yo supongo, digo, que el juez va a ejecutar solamente hasta el 60%, ¿no? Salvo que tenga otro criterio, pero ya eso corresponderá a él. Claro, yo opino lo mismo, doctor. Yo creo que al momento de la ejecución el juez solamente va a ordenar el 60%, igual que en algunos contratos, como se indica, ¿no? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento indica que las partes pueden incluso pactar más del plazo establecido, que son 10 años, pero que este se entiende reducido al plazo máximo legal, que en este caso son 10 años, ¿no? Igual el juez en el acta de conciliación puede indicar, ¿no? 82%, pero lamentablemente el juez al momento de ejecutar solamente va a poder ejecutar el máximo, o ordenar la ejecución del máximo, ¿no? Que en este caso sería el 60%. Así es, ¿no? Entonces, cuando tengamos esos dilemas, ¿no? Porque eso sí ya sería un dilema y te dicen, pues no, pero señorita conciliadora, señor conciliador, mire, pero estamos de acuerdo y quiero darle el 70%, ¿no? Yo mismo soy. Ahora, podríamos hacer de repente, ¿no? Podríamos modificar de repente, ¿no? De repente una cantidad en porcentaje, ¿no? Hasta el 60% y de repente adicional, pues, ¿no? Otras cosas, de repente canasta, víveres, leche, pañales, ¿no? O sea, en la conciliación se puede hacer eso, o sea, es factible, ¿no? Que le compre pues 3 veces al año ropa, o mudas de ropa, que le compre los útiles, o como alguna vez, ¿no? Tuvimos la oportunidad de revisar actas de conciliación, pues, en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Actas de conciliación. Bueno, allá se llama mediación, pero bueno, es igual que acá, ¿no? Un tema de alimentos, bueno, y era recurrente, nosotros estamos revisando las actas ahí, ¿no? Aprendiendo un poco también, ¿no? Cómo ellos hacían sus conciliaciones, de alimentos sobre todo, pues, y ellos acostumbran a fijar un monto, vamos a suponer 1.000 soles mensuales, ¿no? De los cuales, dice, ¿no? Luego lo disgregan, ¿no? De los cuales 200, 300 será para comida, 200 para tal, así, lo disgregan. Y nos pareció interesante, ¿no? Muy bien, para que exista un orden y cómo se iba a gastar, ¿no? Esos 1.000 soles. Y abordando, ¿no? Cada tema, recreación tanto, comida tanto, vivienda tanto, ¿qué otras situaciones hay? Y en el tema de recreación, lo subdividían, decía, ¿no? Viajes, 2 viajes al año creo ponían, así, ¿no? O un viaje al año, pero casi todos tenían esas características. Y había un rubro donde decía deportes, ingreso, ¿no? Ingreso, decía, pues, ¿no? Al menos 2 veces al año, ingreso al estadio para ver el clásico River Boca. Para nosotros de repente eso no es muy importante, para nosotros no es muy importante, y eso que acá decimos pues que el Perú es un país pelotero, futbolero y todo eso, pero allá se vive, se come fútbol. De tal manera que en sus acuerdos ellos no se olvidaban de consignar eso, ¿no? Que en el tema de recreación también había, ¿no? Una cantidad determinada para que al menos vaya o asista 2 veces al año a ver el partido Boca River. Y no era un acta nada más, eran varias actas, ¿no? Que vimos así, ¿no? Y nos llamaba la atención. Y cuando le preguntamos al mediador allá, ¿y esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y nos dice, pues en realidad es que a ustedes les gusta el fútbol, pero nosotros vivimos el fútbol, ¿no? Entonces era una necesidad para ellos. Era una necesidad por ello. Ellos lo consignaban, pues, en el tema de recreación, lo disgregaban así, de esa manera.
¿Ya? Entonces, eso también podríamos hacer, como le digo, ¿no? En una conciliación, no de repente llegar a ese extremo, no de repente entradas para ir a ver Cristal, la U, no. Por ahí alguien dirá de Alianza, la U, dirá, no. No, de repente no llegaríamos a ese extremo, ¿no? Pero sí podemos disgregar, ¿no? De repente para comida tanto, para educación tanto, recreación tanto, así, ¿no? Podríamos hacerlo. E incluso, como le digo, una cantidad en dinero, en efectivo, y otra cantidad en víveres o en especias o especies en el buen sentido de la palabra, por favor. A ver, por aquí nos dice Isabel Rocío Apelo de Dor. El cálculo de pensión de alimentos es en función a los ingresos del demandado. El porcentaje máximo es el 60%. Inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil. Claro, Isabel, pero ahí nos dice en caso de embargo, ¿no? No está diciendo de forma voluntaria, ¿no? Es embargo, es medida cautelar ahí, hasta el 60%. Y su CPS. Muy bien. Entonces, eso tendríamos que tomar en cuenta cuando estamos, pues, analizando el conflicto, ¿no? Y sobre todo, qué objetivos pueden ser aceptados por todos y también objetivos que tengan en común, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos en común que tienen, pues, dos personas que están en conflicto por alimentos sobre sus hijos? ¿Cuál es el objetivo común? De que ese niño, ese joven, ¿no? Adolescente, mañana más tarde pues sea un adulto sano, un adulto responsable, un adulto seguro, ¿no? ¿Y cómo llegas a eso? Incluso haciéndole preguntas, ¿no? Preguntas reflexivas, preguntas estratégicas, ¿no? Que no deben desaprovechar en hacerlo ustedes, ¿no? Siempre procuren hacer esas preguntas, ¿no? Cuando están en una audiencia de conciliación, ¿no? Papá y mamá se están peleando, ¿no? A veces nos centramos solamente en la cantidad. Ella dice, pues quiero 500, y él dice, yo te puedo dar 300, y estamos en un tira floja, y en realidad eso no es una conciliación, ¿no? Ese es un regateo. Ya le hemos dicho, ¿no? Por favor, no entren al regateo, ni al reggaetoneo. Por favor, no entren al regateo, ¿no? Básicamente siempre amplíen el panorama, y sobre esa base, amplíen la torta, y sobre esa base recién empiecen a negociar. Y de repente, en ese tira y afloja en el cual se encuentran las personas a veces, ¿no? Alguna vez le hice la pregunta y, bueno, el obligado se molestó, ¿no? Porque él señalaba, pues, ¿no? Yo lo único que puedo dar, ¿no? Es 150 soles mensuales porque no trabajo, me peleo por aquí, por allá, decía, ¿no? Y le hago una pregunta, ¿no? En la audiencia le digo, ¿qué edad tiene tu hijito? Tiene 7 años. ¿Cómo se llama tu hijito? Igual que yo. Dice, muy bien, el Junior. Sí, el Junior, pues, doctor. ¿Y cómo te gustaría ver al Junior cuando ya tenga 22 años? ¿No? Y lo que es muy clásico, ¿no? Y mira para arriba y dice, bueno, ¿no? A mí me gustaría cuando yo tenga 22 años que sea profesional, que sea ingeniero, ¿no? Que sea una persona tranquila, feliz, que no se meta en el vicio, como su padre. Y esa misma pregunta le trasladas a la mamá, ¿no? Y la mamá también te va a decir lo mismo, ¿no? Igualito, ¿no? Que sea profesional, sea tranquilo, que sea un hombre seguro, un hombre de bien, muchacho de bien. Esas preguntas valen, ayudan mucho, ¿no? Ahora, aprovechando esa pregunta le podríamos hacer otras más, ¿no? De repente, ¿no? Y la cantidad que ustedes están acordando ahora, ¿será suficiente? ¿Le alcanzará para que ese joven o ese niño, adolescente, mañana más tarde sea un profesional exitoso, sea un hombre bondadoso? O sea, te ayuda, ¿no? Esas preguntas te ayudan, ¿no? Porque tú ya sabes de antemano, pues, que dos personas que están en conflicto por un tema de familia, de alimentos, su interés común, su objetivo en común es, pues, que ese niño sea un niño, mañana más tarde, como le digo, pues, un hombre de bien. Y sobre esa base debemos trabajar, ¿no? Y sobre esa base enfocarnos, hacer preguntas circulares, preguntas estratégicas, preguntas reflexivas, ¿no? ¿Ya? Y como le digo, no solamente centrarnos en
dinero, no solamente en dinero. Parte del dinero puede haber otras cosas más, ayudar a hacer las tareas, de repente aportar de otra manera, ¿no? De repente, pues, como le dije, pues, de repente comprándole ropa, comprándole el celular, la tablet, ahora que es tan necesaria, ¿no? Antes te decían, pues, por favor, no le compres celular a tu hijo, no le compres tablet, no se va a meter en el vicio. Ahora nos vemos obligados a comprarle celular, tablets, laptop para que entre a clases. Las cosas, como de un momento a otro, han cambiado, pues, antes te decían, esconde el celular o guarda el celular, ahora te dice, saca tu celular, ¿no? Entonces, así han cambiado las cosas. Y todo eso lo podríamos hacer en una audiencia de conciliación, ¿no? Todo eso podríamos acordar, por citar algunos ejemplos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Muy bien. Qué bueno, ¿no? Algunos ya habían recurrido a su Código Procesal Civil, muy bien, sí, porque no, en el Código Civil les iba a dejar como tarea eso, pero no iban a encontrar. No van a encontrar, porque el Código Civil no te dice, ¿no?, hasta qué porcentaje, ¿no? Dice, la pensión de alimentos se determinará de acuerdo, ¿no?, a las necesidades del acreedor alimentario y de acuerdo a las posibilidades del obligado. Es lo único que te dice. Y sin embargo, como le digo, pues a veces cuando vienen las partes acompañadas de sus abogados, los abogados dicen pues 50-50, y no es 50-50. La ley en ningún lado te dice 50-50. No te fija porcentaje, ¿no? Te dice simplemente, ¿no?, eso. De acuerdo, de forma, dice, ¿no?, de acuerdo a los ingresos del obligado y de acuerdo a las necesidades del acreedor alimentario. Si no hay preguntas, entonces continuamos. Cuando las partes recurren a un centro de conciliación, no es porque ha llegado a una situación de crisis ya, ¿no? O sea, ellos ya no pueden manejar esa situación. Como le digo, ya han hecho todo lo indecible ya, ¿no? Ya han recurrido a todo, incluso han recurrido de repente a las redes sociales, ¿no? Y eso ahora es muy cotidiano ahora, ¿no? Cada vez, doctor, ya hasta en su muro de Facebook ya le he colgado que pase la pensión de sus hijos sin nada, doctor, ¿no? Entonces, ya han hecho todo lo necesario, ya han conversado, ya han agotado el diálogo, ya han hablado con los familiares, amistades, ¿no?, el amigo Facebook, ya han hecho todo. Entonces, por esa razón vienen al centro de conciliación, ¿no?, a intentar solucionar su conflicto. Y por esa razón también señalamos, ¿no?, cuando vienen, pues vienen en un plan competitivo. Vienen a pelear, vienen con ese ánimo. Y una de las razones que tú te puedes dar cuenta que vienen a pelear es porque a veces vienen acompañadas de sus abogados, ¿no? O sea, si tú traes abogados, el abogado es para que venga a pelear, ¿no? Muy raro es que te traiga el abogado para que el abogado, pues, ¿no?, de alguna manera también pueda interceder, hacer de mediador también, ¿no? Muy raro. El abogado también viene ahí, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando vienen acompañados de abogados, pues quizás a veces las audiencias se nos complican un poco más, y no debería ser así, ¿no? Porque si nosotros ponemos desde el principio las reglas claras, y le decimos al abogado, pues, cuál es su rol del abogado, del asesor dentro de la audiencia de conciliación, pues, ¿no?, y respeta eso, no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora, cuando las partes vienen acompañadas de su asesor u abogado, ustedes se acuerdan qué artículo teníamos que invocarle sobre cuál es su trabajo, cuál es su labor del abogado dentro de la audiencia de conciliación. ¿Se acuerdan qué artículo y qué inciso es? Óscar, la lista del punto, Óscar, a ver. Artículo 21. Muy bien. La doctora Margarita está más atenta que cualquiera de ustedes, ¿ah? Muy bien, doctora Margarita. Mi punto, doctor. Muy bien. Óscar, anota su punto de la doctora. Óscar, no hay. Un punto más. Creo que llevan 2 puntos, Óscar. Para la doctora Margarita. Así es, doctor, 2 puntos. Muy bien. Doctora, muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, el artículo 21, inciso 1 del reglamento de la Ley de Conciliación establece, pues, cuáles son
cuál es el papel que va a desarrollar el asesor o abogado dentro de la audiencia de conciliación. Entonces, sin embargo, como le digo, pues a veces nos complica un poco más la labor de ellos, porque hay algunos abogados que sí te aceptan rápido, pues sí, 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 está bien, doctor, pero hay otros de alguna manera que a veces ¿no? te complican las cosas, pues, o a veces quieren intervenir, quieren ser ellos los protagonistas dentro de la audiencia de conciliación. Y la conciliación familiar es un mecanismo que permite a las familias en conflicto manejar sus diferencias mediante el diálogo y la comunicación, con la finalidad de poder reorganizarse con la construcción de acuerdos. A ver, cuando hablamos de conciliación familiar, y acá en este concepto dice, ¿no? Mecanismo que permite a las familias en conflicto manejar sus diferencias mediante el diálogo y la comunicación, con la finalidad de poder reorganizarse con la construcción de acuerdos. Ahora, cuando hablamos de reorganizarse, ojo, por favor, ojo, pare, cruce, tren. Cuando hablo de reorganizarse no significa reconciliarse, ¿eh? Por favor, no vayan a entender y me van a decir, Leoni, pero tú dices que ahí la finalidad es reorganizarse, que la familia se reorganice. Sí, pero no te estoy diciendo que se reconcilie. ¿Reorganizarse qué es? Es organizarse, es ordenarse nuevamente, ¿no? Ya se separaron, ya van a vivir por cada uno por su lado, pero en orden, ¿no? O sea, sobre todo, si hay, en este caso, acreedores alimentarios, ¿no? ¿Cómo van a hacer con ellos? Está bien, tú eres adulto, tú puedes soportar de repente la separación, el duelo, de repente lo vas a poder soportar de una mejor manera, pero los niños de repente no van a tener esa misma, ¿no? Esa misma posibilidad, de repente de poder recuperarse, o del nivel de resiliencia que tenga cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la idea es organizar, volverse a organizar, o en todo caso, ordenarse, ¿no? Respecto a sus obligaciones, ¿ya? No es reconciliarse. Ya les dije ayer, ¿no? Nosotros no somos los cupidos de la conciliación, no somos cupidos, nosotros ayudamos a las partes a que se reorganicen, a que se ordenen, de tal manera pues que asuman sus obligaciones de manera adecuada y ellos se sientan bien y los niños también. Aquí Leonard Marlon nos habla pues, ¿no? Hablando de la conciliación, nos dice pues en realidad esto es algo, digamos, un concepto, por decirlo menos, de alguna manera anecdótico, ¿no? Dice, es un procedimiento imperfecto que emplea a una tercera persona imperfecta para ayudar a dos personas imperfectas a concluir un acuerdo imperfecto en un mundo imperfecto. Esto es lo que nos dice Leonard Marlon, ¿no? ¿Ya? Eso básicamente, pues, deberíamos tomar en cuenta de que sí, de alguna manera también tomar en cuenta que somos humanos, ¿no? Que somos humanos y estamos tratando con humanos. Y de ahí viene, pues, ¿no? Algunas recomendaciones para abordar el conflicto familiar. Uno, que debemos tratar humanamente a las personas. ¿Y por qué recalcar esto, no? Ustedes se han dado cuenta, personas, por ejemplo, que están en el ámbito de la salud, en el ámbito donde hay trabajo muy complicado, pareciera que cada vez nos deshumanizamos un poco, ¿no? Y eso también va para los abogados, ¿no? Cuando hablamos los abogados, dice, a ver, más te acuerdas a veces del número de expediente que de las partes, ¿no? O sea, para ti como abogado no te acuerdas tanto del señor Manuel, de la señora tal, no, sino expediente número tal, ¿no? Y si bien es cierto, también en la conciliación vamos a enumerar nuestros expedientes, pero no le vamos a llamar, pues, a ver, ustedes, las partes del expediente número 120-2021, Centro de Conciliación Oscar del Perú. O sea, no, tenemos que llamarle por su nombre, tenemos que tratarle de manera, ¿no? Así se puede tratar humanamente a las personas, ¿no? Y esto está ahora dentro de todo ámbito, decíamos, ¿no? Ustedes se han dado cuenta ahora los centros comerciales, las grandes tiendas, bancos, ahora procuran llamarte por tu nombre, ¿no? Ya no eres ese número que aparecía pues en el banco, dice, ¿no? T10B. Tú estabas esperando ahí que el banco te llame 10TB. Ahora tú entras al Interbank, entras, te registras y ahí aparece tu nombre, ¿no? Y te llaman por tu nombre, ¿no? ¿No? Entonces, de esa misma manera, nosotros procuremos llamar de repente, ¿no?
a las personas por su nombre también, ¿no? Si estamos en una audiencia de conciliación, ya ustedes han visto en las simulaciones, ¿no?, cómo podemos llamar a las personas, ¿no? ¿Cómo les gustaría que le llamen dentro de la audiencia de conciliación? ¿Ya? El trato y también ver que son problemas humanos, ¿no? No a cualquiera le puede pasar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra recomendación para abordaje del conflicto familiar? Facilitar un proceso que mejore la comunicación, ¿no? Aquí recuerdan ustedes los modelos conciliatorios, ¿no? A ver, por ahí un puntito más, la doctora María, por favor, la doctora Margarita se abstiene, ya mucho punto. A ver, ¿se acuerdan ustedes los modelos conciliatorios? Oscar, saca el punto, a ver, sácalo de tu bolsillo, a ver. Ya, doctores, por favor, despierten. ¿Se acuerdan de los modelos conciliatorios? A ver. La doctora María Isabel. A ver, doctora, ¿se acuerda o no de los modelos conciliatorios? Yo, doctor, el modelo tradicional, transformativo y circular. Muy bien. Circular narrativo. Muy bien, doctora María Isabel. Listo. Tenemos 3 modelos conciliatorios, ¿no? El modelo tradicional o de Harvard, ¿no?, que de alguna manera está diseñado para ver temas comerciales, societarios, ¿no?, contrataciones con el Estado, aunque en tema de contrataciones con el Estado se tiene que trabajar de otras maneras de repente, pero básicamente el modelo tradicional lineal o de Harvard pues está diseñado para ver temas comerciales, civiles, empresariales, societarios, básicamente para ello. ¿Y cuál era el objetivo, ¿no?, de este modelo? El objetivo primordial del modelo de Harvard es buscar un resultado, ¿no? O sea, ellos están pendientes del resultado, ¿no? Procurar, en la medida de lo posible, tratar de llegar a un acuerdo total, ¿no? Ese es su objetivo primordial, llegar a un acuerdo total, ¿no? En el tema de familia, tendríamos de alguna manera que abordarlo no tanto como lo hacen pues el modelo tradicional de Harvard o lineal, sino básicamente el modelo transformativo, o en todo caso el modelo circular narrativo o de Sarah Cox. ¿Por qué razón? Porque los objetivos, en este caso por ejemplo del modelo transformativo, no es llegar a un acuerdo. El objetivo es que mejorar la comunicación. Y entonces, yo considero pues que un tema familiar, un conflicto familiar, no tanto te aloques por el acuerdo, ¿no? No te desesperes porque las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? De alguna manera, haz el esfuerzo para que las partes mejoren su comunicación. Propicia el diálogo, la comunicación. Si tú propicias el diálogo, la comunicación, estás propiciando que la relación mejore. Mejora la relación, y cuando la relación está mejor, hay más diálogo, más comunicación, hay mayor entendimiento, y ahí, por ende, ¿no?, se pueden resolver los conflictos de una mejor manera. O también podríamos aplicar, ¿no?, el modelo circular narrativo, pero el modelo circular narrativo en realidad involucra, pues, ¿no?, más tiempo, involucra también más preparación, y de repente, pues, si estamos en un tema de conciliación, y dada la competencia, la gran competencia que existe, pues ahora, quizás no, lo que cobramos por hacer una conciliación de repente no justifique, ¿no?, que estemos una sesión, 2 sesiones o 3 sesiones. ¿Ya? Aunque no está mal, ya les he dicho, ¿no?, en temas de tenencia, por ejemplo, podríamos hacer una conciliación al menos en 2 sesiones, ¿no? Porque estamos viendo sobre la vida de niños, adolescentes, ¿no? Al menos, si la situación es un poco difícil, al menos verlo en 2 sesiones. Entonces, vean ustedes, aquí en los temas de familia, sería bueno utilizar el modelo transformativo, ¿no? De esa manera facilitaríamos la comunicación y ya saben ustedes, si la comunicación mejora, mejora la relación. Afrontar las raíces del problema. ¿Qué significa las raíces del problema? Ustedes saben que en familia
esas cuatro materias están interrelacionadas, ¿no? Es como una tela de araña, o sea, es como una tela de araña en las cuales casi una siempre está dependiendo del otro, ¿no? O sea, a veces dicen, no, bueno, yo no le permito que él vea a mi hijo porque él no está cumpliendo como padre. Y él dice, no, bueno, yo no doy la pensión porque ella no me deja ver. ¿No? Vean ustedes, ¿no? O por ahí dice ella, pues sí, yo no le dejo ver porque yo tengo miedo que él se lo lleve. O sea, ahí vean ustedes, ¿no? Y además cuando se fue de la casa, pues se llevó todas las cosas, ¿no? ¿Dónde cree que le voy a preparar la comida a su hijo? Si se ha llevado a la cocina, ¿dónde cree usted, señor conciliador, que va a dormir mi hijo si se ha llevado a la cama, ¿no? Si se ha llevado todo. Hasta el firulai se lo ha llevado. Entonces, los conflictos, o el conflicto, pues, debe ser abordado, dice, de raíz. O sea, si vienen por alimentos, también aprovecharíamos para ver los otros temas. Por esa razón, tengan en cuenta que si tú, cuando aceptas una conciliación sobre un tema, puede que durante el desarrollo de la audiencia también se vayan generando otros, ¿no? Otros que tengan relación. ¿Ya? Y debemos tomar en consideración siempre el interés de las personas, ¿no? Básicamente siempre en todo conflicto centrémonos en los intereses, no trabajemos en base a posiciones, en los intereses. Y sobre todo en el tema de familia, y ya les he dicho, ya les he comentado que hay un interés común. ¿Cuál es el interés común? Pues de que ese niño, adolescente hoy, mañana más tarde sea un adulto sano, un adulto exitoso, ¿no? Un buen profesional, de repente, ¿no? Uno que les haga sentir orgullosos a ellos como padres. ¿Ya? Sobre eso podríamos trabajar, sobre esa, ¿no? Sobre esos objetivos, sobre esos intereses, ¿no? Al margen de que cada uno de repente tenga su interés personal, ¿no? De repente su interés personal de él es, pues, tener otra familia, otros hijos, de repente quiere seguir estudiando, ¿no? O de ella también, ¿no? Ahora que está separada, ustedes saben que las mujeres cuando están separadas se ponen más bonitas, dicen, ¿no? Más guapas. Entonces ahora de repente es tener un nuevo compromiso, una nueva pareja, conocer el mundo, desarrollarse profesionalmente. O sea, cada uno tiene sus intereses particulares, pero de alguna manera nosotros tenemos que concentrarnos en el interés común, que es el bienestar de ese niño, de esa criatura, de ese adolescente. Sobre esa base tendríamos que trabajar como conciliadores en familia. Muy bien, les dejo ahí. Ya me dio sed, voy a tomar un poco de agua. Vamos a descansar 15 minutos. Si tienen preguntas, por favor, en el chat, vayan haciendo sus preguntas, sus aportes, comentarios, discrepancias también que tengan, por favor, anoten ahí. Leoni, tú te has equivocado en tal cosa, por favor, pongan sus discrepancias. Críticas también. Leoni, estás entrando muy tarde a la clase, pongan ahí, no hay problema. O sea, las cosas como son, dicen, no hay que molestarnos, ¿ya? Muy bien, estimados participantes, regresamos pues a las 10:25. ¿Ya? Nos vemos en un rato. Hasta luego.